El colectivo Socialistes por la Oficialidad ha presentado hoy su enmienda para que el próximo Congreso Autonómico del Partido Socialista en Asturias impulse la oficialidad del asturiano. Como les adelantamos el domingo aquí en TPA Noticias, son un grupo de militantes de las dos candidaturas que se presentan a primarias y que ven la oficialidad como un paso natural más para conservar la lingua. Entre ellos se encuentra el eurodiputado asturiano Jonás Fernández. Defienden un modelo de aplicación progresiva y un cambio en el Estatuto de Autonomía. Están convencidos de que existe consenso social sobre el tema y piden a los dos candidatos a liderar a los socialistas asturianos, Adrián Barbón y José María Pérez, que se pronuncien. Somos del PSOE, de este PSOE nuevo, y entonces estamos por el cambio. Yo creo que el tema de la oficialidad tienen que llevarlo y tienen que asumirlo los dos candidatos. Esto tenía que ser un movimiento siempre transversal, que no podíamos dejar que hubiera una apariencia de que dependía de alguno de los dos candidatos y conseguimoslo. Pues todavía no hay una valoración pública sobre este asunto de los dos candidatos a presidir la FSA. Adrián Barbón tendrá un acto de campaña esta tarde en Siero. José María Pérez lo ha tenido esta mañana en Avilés antes de la presentación de esos socialistas por la oficialidad y lo valorará en las próximas horas. Pérez sí ha hablado, no obstante, sobre la necesidad de que los socialistas vuelvan a conectar con su electorado. Somos el primer partido político en Asturias y somos el primer partido político en la gran mayoría de los ayuntamientos. Pero es evidente que hay una parte de ciudadanos que antes nos apoyaban y ahora no nos apoyan. Solo hay que mirar los datos electorales. Con esos ciudadanos tenemos que reconectar.